¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias al Eterno por poder estar juntos una vez más. Tal como dijera la semana pasada, hoy seguimos con el tema de la resurrección. Resurrección que en el primer siglo, en tiempo de Jesús, había personas que no creían en la resurrección. ¿Recuerdan que les mencionaba que habían algunos grupos, partidos religiosos que eran influyentes en tiempo de Jesús y uno de ellos eran los saduceos? Ellos no creían en la resurrección en general. Tanto así que una vez le pusieron a Jesús un caso para que se lo resolvieran, para intentar demostrar que la resurrección es algo que no tiene lógica, que no tiene sentido. Y le fueron con una situación, le plantearon un caso a Jesús donde le decían, si piensas en un matrimonio, en una mujer que queda viuda, en la ley judía, cuando la mujer quedaba viuda, entonces algún pariente tenía que, a efecto de mantener el nombre de la familia y el sustento hasta esta viuda, entonces también la podía desposar, se podía casar con ella. La cosa es que le cuentan algo tan extremo como que esta mujer quedó viuda hasta como 7 veces. Cada vez que se casaba, moría su esposo. Peligrosa la mujer. El tema fue que la pregunta que le hicieron luego, bueno, ¿y cuando sea la resurrección, esta mujer de quién va a ser esposa? Si tuvo todos estos maridos en vida. Jesús ahí comienza con ello. Yo les cuento esto simplemente para que perciban que en tiempo de Jesús hay gente que no cree. En tiempo del apóstol Pablo hay gente que todavía no cree en la cultura griega, no cree en la resurrección. Cuando Pablo está en Atenas y comienza a plantear el mensaje del evangelio y llega a la resurrección, ya entonces dejaron de escucharlo, lo encontraron con un tema que efectivamente ellos no aceptaban. Partamos viendo qué significa la palabra resurrección. ¿Cuál es el significado de esto? La palabra resurrección viene de una palabra griega que es anástasis. De allí viene el nombre Anastasia, así que si alguno de ustedes tiene alguna amiga, alguna hija que se llame Anastasia, eso significa resurrección. Alguien que se levanta, alguien que se incorpora, levantarse nuevamente. Eso es anástasis en su expresión literal. Levantarse nuevamente, pararse nuevamente. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante que entendamos este concepto porque hoy es probable que muchos entiendan la idea de el más allá de la vida después de la muerte, solo en el sentido que nosotros pasamos a estar en un estado en que estamos conscientes de Dios, de nuestra vida, al lado de Dios, sin relación alguna a nuestro cuerpo. Hay cuerpo que quedó atrás y allí se está desintegrando en la tumba. Miren, la Biblia en el Nuevo Testamento muchísimas veces trata este tema hablando de que en la resurrección participa el ser humano de manera integral, cuerpo y alma. Todo participa, nuestro espíritu, todo participa en el momento. Y solo como dicen, de botón una muestra o de muestra un botón. Vete conmigo al libro de Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos 8, 11, para que veamos las muchas veces que el Nuevo Testamento trata este tema en relación integral, cuerpo y nuestra alma. Romanos 8, 11. Dice así. Tengo aquí la versión TLA. Si alguno tiene la NBI o la versión Valera, ya les cuento algo importante de eso. El verso 11 dice, Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Si alguien está con las versiones más antiguas, ahí habla y dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús
ese mismo Espíritu que mora en nosotros, también nos levantará. Ahí está la palabra, levantará, pero en este caso usa la palabra egeiro, que es levantarnos de una situación desmejorada. Es decir, figurativamente, levantarnos de la oscuridad, de la inactividad, de la no existencia, levantarnos del sueño, alguien que está acostado, etc. Entonces, allí está la idea precisamente de levantar nuestro cuerpo. Bien, aquí hay dos cosas interesantes. Dos temas importantes en esto. Una, la primera, es que la resurrección del pueblo de Dios, de los hijos y las hijas de Dios, está en estrecha relación a la resurrección de Cristo. Es decir, resucitarán todos aquellos que son hijos e hijas de Dios porque Jesús resucitó. Esa es la relación que existe. Y segundo, este tema es importante. La resurrección es una resurrección corporal. Esta resurrección corporal es en relación a la resurrección de Cristo, que no es un hecho aislado. Me explico. Cuando Jesús resucita y el Nuevo Testamento habla de esa resurrección, no lo menciona como un hecho único, exclusivo y aislado. No, eso no es lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que Jesús resucita como el primero de muchos. La Biblia dice como primicias. Es decir, resucita el primero de muchos. Ya sé, algunos de ustedes, lo más probable es que diga, un momento, Jesús no fue el primero en resucitar, perdóneme. Disculpe, pero yo algo que he leído la Biblia, dirá alguien, y he visto en algunas narraciones en el Antiguo Testamento, he visto que también allí se produjeron algunas resurrecciones. Incluso el mismo Jesús resucitó gente, y son anteriores a él, le anteceden. El mismo Jesús resucitó, venía un cortejo, recuerdan, saliendo de un pueblo llamado Naín, y ahí venía una viuda, una madre, llorando, y Jesús resucita a ese joven. Jesús resucitó a la hija del principal de la sinagoga, llamado Jairo. Y la resurrección es de las más famosas. Resucitó a Lázaro. ¿Cómo es que Jesús fue el primero, entonces, en resucitar? Bueno, es que aquí hay un tema que nosotros debemos que detenernos un poco. ¿Por qué digo que Jesús es la primera resurrección de muchos? No es que lo diga yo, en realidad es lo que simplemente declaro lo que la Biblia está enseñando. Todas estas personas que resucitaron antes de Jesús, o resucitadas por el mismo Jesús, fueron personas que luego tuvieron que experimentar la muerte nuevamente. Ellos tuvieron una resurrección en el sentido de retornar a esta misma clase de vida que llevaban antes y que llevamos nosotros, a las mismas limitaciones, a las mismas dificultades y penurias. Se vuelve a esa misma condición. Pero la resurrección de Cristo, la resurrección de Él, es una resurrección distinta. Experimenta Él en su propio cuerpo algo distinto, algo diferente. Algo que no fue simplemente un regreso a la vida. Él estuvo involucrado en un proceso, en una transformación tremenda, una transformación notable de su cuerpo. El cuerpo que fue colocado en la tumba de Jesús, al cuerpo que sale de allí, es distinto, es diferente. Hay una serie de controversias sin duda en esta cosa. Hay muchas especulaciones al respecto. R.C. Sproul, uno de los doctores que me gusta escucharlo, él menciona dos palabras que yo voy a utilizar en esta ocasión. Él habla de continuidad y de descontinuidad. Diríamos, el cuerpo de Jesús era el mismo y a la vez es distinto. El mismo, pero no tanto. El mismo, pero diferente. R.C. Sproul diría, continuo, pero discontinuo. Veamos de qué trata esto. ¿Por qué hablamos de igualdad o de similitud o de continuidad? Es decir, el cuerpo que fue puesto en la tumba es el mismo cuerpo que efectivamente sale de la tumba, en el sentido de que sigue siendo un cuerpo con forma humana.
En ese sentido, es igual que el cuerpo que salió de Lázaro, el cuerpo que salió de la hija de Jairo, el cuerpo que salió de ese chico que estaba en la viuda de Naín, y de todos los resucitados. Allí son iguales, son idénticos. Pero aquí el siguiente aspecto es al que tenemos que ponerle mucha atención. Si vamos a comprender la diferencia entre la resurrección de Cristo y estas otras, tenemos que poner atención a la segunda parte, a la discontinuidad. Es decir, aquello que es diferente y distinto. Es decir, a pesar de que es el mismo cuerpo, es decir, el cuerpo de Jesús que sale de la tumba, ese cuerpo ha tenido un cambio. Ha experimentado un cambio drástico, dramático. Es la misma persona, sin duda, es el mismo cuerpo, pero ese cuerpo ha sufrido cambios radicales. Esos cambios, nos referimos, como la Biblia diría, son cambios que producen un cuerpo glorificado. Grábate esta palabra, glorificado. Ahora, para profundizar más en esto, tendríamos que ir a un capítulo del Nuevo Testamento en que trata esto de manera cabal. Es fantástico cómo lo hace el apóstol Pablo. Es él. Se dedica a un capítulo extenso. No lo podemos ver todo ello, pero este capítulo es aquel que puede aclarar cualquier duda al respecto. En este capítulo, Pablo se dirige a aquellos que no creen en la resurrección. Aquellos que no les entra el concepto de la resurrección. Y lo hace usando un método que se conoce en el método de aquello, se usa mucho hoy para probar o comprobar tesis matemáticas, pero también se usa en lógica y es el reductio al absurdo. Es decir, se reduce al absurdo. ¿Qué significa esto? Que tú tomas una premisa, tomas una palabra, una frase, una premisa de alguien que sabes que no es cierta, pero tú la tomas y dices, bien, asumiendo que esto fuera real, asumiendo que esto fuera verdad, y luego le vas haciendo el seguimiento lógico para llegar a una conclusión que es absurda. Entonces, si llegas a una conclusión absurda, es que tu premisa inicial no es correcta. Bien, Pablo va a tomar esto y lo va a hacer en el libro de 1 Corintios, capítulo 15. Si quieres ya vas allí a 1 Corintios 15. Pablo toma esta primera verdad supuesta de aquellos que creen que la resurrección no existe, ¿ya? Y va a llevar la conclusión a una prueba de contradicción. Se contradeciría efectivamente esto. Entonces él dice lo siguiente: ustedes dicen que la resurrección no existe, que no es correcta. Porque había gente en tiempo de Pablo en que podían aceptar que Jesús hubiese resucitado, pero la resurrección para él es un caso particular y especial, pero no sería el primero de muchos. ¿Me entienden? Eso es lo que digo. Hay gente que podría aceptar aquello en tiempos de Pablo, pero la resurrección en general no sería cierta, no sería real, no sería algo verdadero. Entonces Pablo dice, bien, tomemos entonces lo que ustedes dicen. Es decir, los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, Pablo dice, entonces Cristo tampoco resucitó. Porque esto es, claro, esto es una verdad absoluta, un negativo universal. Si ustedes dicen, no resucitan los muertos, entonces basta que uno de ellos, distinto a Cristo, resucite para que la resurrección efectivamente sea cierta. Dice, si Cristo no resucitó, si la resurrección no existe, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ustedes siguen en los mismos pecados de siempre. Entonces incluso se vuelven testigos falsos de Dios, porque ustedes dicen que Dios resucitó a Cristo y serían testigos falsos. Luego continúa explicando las implicancias que eso significa y llega a determinar que la resurrección es vital para el concepto de cristianismo. No hay cristianismo sin resurrección, dice Pablo. Y si nosotros pensáramos que Cristo no resucitó, entonces seríamos los seres más dignos de lástima en todo el mundo. No tendría sentido. Creeríamos en algo que no es cierto, creeríamos en algo que no es real, que no es verdadero. Y eso dentro del cristianismo, dado que es central, es esencial para toda la fe del cristianismo, entonces claramente nosotros no tendríamos sentido de estar reuniéndonos cada día domingo.
o llevar esta clase de vida. Ahora bien, el argumento que Pablo está teniendo aquí no es que descanse en la demostración de deducir cuáles sean las implicaciones malas, negativas en base a lo que es la resurrección. Me refiero a que si Pablo llega a concluir que si Cristo no resucitó, si no existe la resurrección, y dado eso Cristo tampoco resucitó, y nosotros seríamos los seres más dignos de lástima, uno tendría que decir, bueno, entonces, dado eso no tenemos ninguna razón para creer en alguien acerca de la resurrección, si Él no resucitó. La vida no tiene sentido, no hay nada que valga la pena, sería el absurdo de los absurdos, donde no hay significado final. Nosotros venimos, vivimos, respiramos, nos vamos de este mundo y allí termina todo. Es decir, cuando la persona muere, muere y punto. Morirá si no hay nada más que hablar. Realmente no importa nada, sería un mundo sin sentido. Bien. Esa sería la conclusión en virtud de seguir ese razonamiento. Pero Pablo no dice, bueno, miren, si esta es la conclusión a la que hay que ir, y resulta que si nosotros no aceptáramos que exista la resurrección y que Cristo no resucitó, que es una vida más bien sin esperanza, lúgubre, triste, sin nada, mejor vale que aceptemos la resurrección de Cristo, porque si no lo opuesto es vivir una vida muy negra, muy oscura, sin esperanza. Mejor nos vale aceptarlo para nuestra tranquilidad mental, para nuestra tranquilidad espiritual. Aceptémoslo. Pablo no dice eso. No es esa su conclusión. No es lo que él está argumentando. Él no dice que debamos creer en la resurrección simplemente porque la otra opción es más sombría, es más oscura. No, él dice, atención, él dice que Cristo ha resucitado entre los muertos. Esa es la conclusión lógica que se tiene. Y menciona los múltiples testigos que fueron presencialmente de la resurrección de Cristo. Y dice incluso hay más de 500 a quienes se le apareció. Estoy refiriéndome a 1 Corintios capítulo 15 como de a todos aquellos que se le apareció. Y es más, dice el apóstol. Es más, incluso yo les digo que Cristo resucitó y hay resurrección porque se me apareció a mí, dice Pablo. A mí, como a un abortivo, como alguien nacido fuera de tiempo. Así que lo que yo hablo, lo hablo porque yo lo experimenté. Vi a ese Jesús resucitado. Bueno, pero de nuevo, nuestra preocupación esta vez, más que hablar de la resurrección de Cristo, y me fui mucho con eso, más que hablar de eso, estamos hablando de la resurrección nuestra, de nuestra resurrección, de las implicaciones que hay con nuestra resurrección. Y Pablo dice que debido a que Cristo ha resucitado y se le ha dado a Cristo un cuerpo glorificado, Él ha resucitado como el primogénito. Para volver al tema que me interesaba hoy, para volver a ser Él la primicia, el primero, el primogénito de muchos hermanos, dice la Biblia, al que Dios ha hecho por Él y Él promete hacer con todos nosotros lo mismo. Lo que Dios prometió con Cristo, también lo hará con nosotros. Bien, y Él continúa diciendo, tal vez haya alguien que se pregunte o le pregunte al apóstol, bueno, ¿y cómo volverán los muertos? ¿Cómo es que regresarán a la vida? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Has pensado eso alguna vez? ¿Cómo será si él tenga que experimentar la resurrección? ¿Cómo será en mi caso? ¿Resucitaré? Si tuviese que esperar algunos par de años, ¿resucitaré con esta misma forma? ¿Tendré más pelo? ¿Tendré una edad distinta? ¿Cómo te imaginas tú? Es más, hay temas que son incluso más controversiales, como yo tengo un hermano que falleció siendo joven. Han pasado muchos años. ¿Cómo ha de resucitar él? ¿Cómo podré yo reconocerlo? Incluso tengo un hermano que nació siendo bebé. ¿Qué pasará con los bebés?
¿Resucitarán crecidos? ¿Cuál será la forma? ¿Cuál será la manera? Tu madre, tu padre que han partido como los míos, ¿cómo será? Probablemente te lo has preguntado. Y 1 Corintios 15 responde a eso. Así es, lo responde. Y pregunta con ello. Vamos a 1 Corintios 15. En el verso 35 dice: tal vez alguien me pregunte, ¿y cómo volverán los muertos a la vida? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Esa es la pregunta. El verso 36. ¿Qué pregunta más tonta? Nos trata duro aquí Pablo. ¿Qué pregunta más tonta? En las versiones anteriores dice, es necio aquello. Es porque él la tiene clara, nosotros no, él la tiene clarísima. Y nos trata un poco mal aquí. Siempre hemos dicho, no hay pregunta tonta aquí. Lastimosamente Pablo no estuvo en esa clase y dice, ¿qué pregunta más tonta? Para que una planta crezca, primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. Lo que se siembra es una simple semilla de trigo o de alguna otra cosa muy distinta de la planta que va a nacer. Toma el ejemplo de la naturaleza. Él dice, esto lo vivimos a diario, él dice. Tú plantas algo y eso que sale, en términos de lo que estamos diciendo, es igual pero distinto. Es continuo pero discontinuo. Si plantaste un grano de trigo, lo que sale efectivamente es trigo, hay continuidad. La flor es de esa semilla, pero también es distinta. A su vez es diferente, es discontinua, pero continua. No está fácil. Pero el verso siguiente para mí es muy aclaratorio. El verso que sigue dice en el 38, a cada semilla Dios le da el cuerpo que Él quiere darle. A cada cosa que nace, Él le da el cuerpo que quiere darle. ¿Cómo será ese cuerpo? El que Él querrá darle. Y sin duda ha de ser el mejor. El mejor de lo que nosotros podamos siquiera imaginar. Miren, Dios le da el cuerpo que quiso darle. ¿Con qué cuerpo vendrá? Con el que Dios querrá darle. Y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio, dice Pablo. A cada clase de semilla le da su cuerpo propio. Podemos imaginarnos específicamente aquello. Pablo está diciendo que este cuerpo que va a la tumba es como la semilla, es decir, tenemos que morir. Pero cuando este cuerpo muera y cambie y se transforme, habrá una continuidad de lo que realmente era antes, así como hay continuidad también entre la semilla y la flor. Pero también habrá una cosa distinta, una discontinuidad significante, maravillosa, tremenda entre la semilla de nuestro cuerpo y el cuerpo final que tendremos en el reino de Dios. Ahora, todo lo que podemos asegurar hasta ahora es que vamos a tener sin duda la imagen de la forma humana. Pero aquí hay un pasaje que quiero convertirlo en la parte central de esta mi predicación. Está en el verso 49, 15:49. No debía haberla cerrado, 15:49. Dice, así como nos parecemos al primer hombre, refiriéndose a ¿quién? Adán. Así como nos parecemos al primer hombre, la forma, Adán, dice, que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo que es del cielo. Así como traemos la imagen del primer hombre, Adán, también tendremos la imagen, no que la dejaremos, también se agrega la imagen del celestial. Hoy tenemos la forma del hombre terrenal, Adán. Luego en la resurrección a esa forma se agrega y también traeremos
la forma del hombre celestial, del segundo Adán, de Cristo. Dos imágenes, la imagen, dos formas. La continua, la que es igual, y la que es discontinua, la que es distinta, es decir, la imagen de Cristo, la imagen del Señor, la imagen de Él. Hay todo tipo de cosas misteriosas que sucedieron con las apariencias de Jesús. En todas las apariciones de Jesús, mucho de eso hablamos la semana pasada, en virtud de la resurrección de Jesucristo. La gente no lo reconocía a Jesús de inmediato. ¿Se acuerdan? Me queda un poco de tiempo. No reconocían a Jesús. Cuando vimos el caso de los muchachos de Maús, los discípulos de Maús, de primera no lo reconocieron. No pudieron darse cuenta. Sin embargo, cuando Jesús se presenta a sus discípulos en el aposento alto, sí lo pudieron reconocer. Es más, incluso Él dijo que lo pudiesen hasta tocar, cosa que no le dijo y no le permitió a María Magdalena. Cuando María Magdalena quiso sujetarlo por los pies, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Algunos sugieren allí que Jesús estaba en la etapa de transformación de su cuerpo, que todavía no había terminado. Incluso ni siquiera sabemos si Jesús terminó toda la transformación de su cuerpo en el tiempo que estuvo aquí en estos 40 días. Esas son especulaciones, son cosas que podemos hoy día solo imaginar. Pero el cuerpo de Jesús sin duda estaba sufriendo transformaciones, estaba sufriendo cambios. Hay cambios, pero el grado de esos cambios no lo sabemos. ¿Hasta dónde se generaron esas clases de cambio? Él podía aparecer y desaparecer, entrar a una habitación sin que la puerta estuviese abierta. Atravesaba esos lugares, esas murallas, transformaciones propias de su cuerpo glorificado. Entonces, nosotros entendemos en este verso, el verso 49, que tendremos la imagen de Jesús. Subrayate el verso 42, 43 y 44, no alcanzaré con ellos, pero estos versos son importantes porque nos muestran cuáles van a ser también los cambios que sufriremos nosotros. Este mundo está sujeto a cambio, a descomposición, pero en la vida venidera habrá estabilidad. Las cosas no se van a echar a perder. No es que van a perder todo su encanto, eso no va a ocurrir. Nos vemos reducidos hoy día en esta vida, muchas veces por las necesidades que tenemos, limitaciones de nuestro cuerpo. Hacemos planes y los planes tienen un fin, un límite, no podemos ir más allá de lo que permitirán nuestras propias incapacidades, pero eso con el cuerpo glorificado no va a ser así. La vida hoy día nos dice hasta aquí no hay más, no tienes tus limitaciones, no te permiten avanzar, pero con el cuerpo que nosotros tendremos luego de la resurrección no va a ser así. Todas aquellas personas que hoy día tienen impedimento, todos aquellos que hoy día tienen alguna cierta limitación, algo que no les deja hacer lo que ellos quisieran. Personas que no tienen hoy día la capacidad de ver, son ciegos. Personas que no pueden oír, son sordos. Personas que no pueden hablar, personas que no se pueden mover. Eso es temporal. Hoy tendrás un cuerpo glorificado, igual que el de Cristo, la imagen de Cristo. Y no habrá más limitaciones en ti. Bendito sea Dios, porque las limitaciones que hoy tienes son temporales. Aquellos que hoy día sufren cualquier tipo de dolencia, enfermedades en su cuerpo, eso es temporal. Es porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo que es del cielo. Esa es la esperanza del cristiano. La esperanza de todo hijo y toda hija de Dios, que seamos como Él, porque Él nos concederá la misma gloria de su resurrección que Él recibió en su propio cuerpo. Amén.